¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Quiero hacerles una pregunta. ¿Conocen ustedes esta fórmula? Sí, ¿verdad? Es la fórmula del agua, la cual contiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Sí, muy bien. El agua la encontramos en 3 formas o en 3 estados, ¿verdad? ¿Las conocen? El agua la encontramos en el estado líquido. También en el estado sólido, que es el hielo. Y el estado gaseoso, que es el vapor. Pero aún así sigue siendo H2O, o sea, agua. Pero aunque encontremos el agua en diferentes estados, también tienen diferentes funciones. El agua líquida es vital para nuestra vida. La necesita nuestro cuerpo para vivir. El agua también es necesaria para las plantas. Es necesaria para cocinar, para regar, para tantas cosas. Cuando la encontramos en el estado sólido, pues, ¿qué hacemos? Pues la ponemos en agüita y nos refresca. También preserva los alimentos. Duran mucho más las comidas, las carnes. Y en el estado gaseoso, la forma gaseosa que la vemos, pues, ¿sabes? La vemos en un sauna, por ejemplo. En esos lugares donde hay mucho vapor y eso nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo y regenera nuestras células, las reemplaza o las repara, eso significa. Y también nos ayuda a que fluya nuestra sangre en nuestro cuerpo por las arterias y así riega todos nuestros órganos vitales. ¿Te das cuenta? Pero sigue siendo H2O, el agua. El agua en su estado líquido, sólido y gaseoso. Y cada uno de ellos tiene una función diferente, pero sigue siendo agua. Esto me recuerda a un atributo de Dios. Me recuerda que Dios es trino. ¿Qué significa que nuestro Dios es trino? Bueno, que es un Dios en 3 personas diferentes. ¿Quiénes son esas personas diferentes? Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero siguen siendo un solo Dios. Y escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es uno de los atributos que es difícil de entender. Pero si nosotros vemos como el agua que tiene 3 diferentes estados, también vemos que nuestro Dios está en 3 diferentes personas. Y cada una de esas personas también tiene una diferente función. Y los 3 están de acuerdo. Por ejemplo, el Dios Padre. Vamos a ponerlo aquí donde está el agua líquida. Dios Padre, dice la Biblia en Génesis 1:1 que Él creó los cielos y la tierra. Y ahí vemos en todo el capítulo de Génesis todo lo que Él hizo. El Padre es el creador de la vida en todas las manifestaciones. El Dios Hijo, lo vamos a poner aquí donde está el agua en sólido, que es el hielo. Dios Hijo estuvo de acuerdo en venir y tomar forma de hombre aquí en la tierra para cumplir una promesa de mandar a un Salvador. Así es que Él vino a esta tierra y tomó forma de hombre, y aquí fue que Él dio su sangre y dio su vida en la cruz. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Para pagar el precio por tu pecado y mi pecado y así unirnos con Dios. Y la Biblia lo dice. Escucha con atención. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que vemos a Dios Hijo en forma de hombre. También vemos a Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos guía, nos enseña, redarguye de pecado al creyente, al que ya cree en Jesús, y convence de pecado al que aún no ha creído en Él. Y también nos enseña toda verdad y podemos verlo en la palabra de Dios. Escucha con atención. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Aquí vemos otra vez la Trinidad. Vemos el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, está diciendo Jesús. Así es como vemos que nuestro Dios es trino. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Como lo vimos hace un momento que te expliqué. Como el agua en tres estados diferentes, pero viene siendo lo mismo agua. Así Dios. Dios en tres personas, pero sigue siendo un solo Dios. Dios es igual que Jesús. Jesús es igual que el Padre y Jesús son los mismos que el Espíritu Santo. Y hoy quiero enseñarles lo que habla la Biblia acerca de ellos tres. En una ocasión, en el tiempo de Jesús, Él iba hacia el río Jordán. Ahí estaba Juan el Bautista, bautizando. Y cuando se acercó Jesús hacia Juan el Bautista, Él le dijo: no, Jesús, ni siquiera soy digno de que yo desate las agujetas de tus sandalias. No puedo bautizarte. Así que Jesús le dijo: no, Juan, conviene de que yo sea obediente a la ley, a las reglas de Dios Padre. Así es que Juan el Bautista entró al río con Jesús y lo bautizó. Y en eso dice la Biblia que se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Y entonces se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, el que me da gran gozo. El Padre estaba contento porque Dios, el Hijo, era obediente. Entonces ahí vemos a los tres. Pero dijimos que es un solo Dios. Y quiero leerte un versículo más acerca de la Trinidad de Dios que es vital, importante para ti y para mí. Dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ya has creído en Jesús como tu Salvador, entonces tú ya eres hecho santo por el Espíritu de Dios. Dios el Padre te escogió, tú decidiste creer en Él y Jesús te limpió con su sangre preciosa. Ahora dale gracias por ello. Dale gracias porque ese Dios que es uno está en ti para siempre. El Padre, ya eres un hijo de Dios, y Jesús está en tu vida, y el Espíritu Santo, que Él te ayuda a vivir una vida que a Dios le agrada. Pero ¿qué de ti que aún no has creído en Jesús como tu Salvador? Recuerda lo que leí hace un momento. Dios el Padre ya te escogió. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Pues recibir a Jesús en tu corazón para que Él te limpie con su sangre tus pecados. Y entonces el Espíritu Santo te haga santo, te haga limpio delante de Dios y te ayude a vivir una vida como a Dios le agrada. ¿Quieres hacerlo? Pues entonces cierra tus ojitos y dile esto a Dios. Dile que reconoces que has pecado, que crees que Jesús murió por ti para limpiarte con su sangre preciosa. Dile que decides recibir a Jesús en tu corazón y dale gracias porque ya eres un hijo de Dios.
Y ahora ese Dios trino, ese solo Dios en 3 personas, estará contigo para siempre. Ya eres un hijo de Dios, Jesús estará en tu corazón y el Espíritu Santo va a estar en ti para ayudarte a vivir una vida que a Dios le agrada. Así es que recuerda que Dios es un solo Dios en 3 personas diferentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sigue siendo un solo Dios. Que Dios te bendiga. Bye.